¿Qué estás viendo en Netflix, en YouTube, en Prime? El episodio pasado les platicamos acerca de la importancia de cuidar lo que escuchas y en este episodio queremos hablarle de todo lo que los rodea, que tiene un gran mensaje que ustedes pueden consumir. Platícanos acerca de esto, Marcelo. Gracias, Michelle. Pues si nos damos cuenta y si somos observadores, hay montones de películas, de dibujos animados, de series que tienen mensajes de crecimiento personal muy importantes. Pero eso es cuando con frecuencia el que hace la película, el que hace la serie, sabe lo que está haciendo. Pudiéramos hablar de muchos, Michelle, pero hoy quiero hablar de una industria en particular, de una empresa en particular, de un visionario en particular que logró en su vida aplicar estos principios que nosotros enseñamos en el Club de los Asustacionados, aprender a pensar con mayor precisión para poder lograr mejores resultados. Lo aplicó primero en su vida y luego lo aplicó en el mundo entero. Estoy hablando, por supuesto, de Walt Disney. Walt Disney construyó ese enorme imperio, no solamente empresarial, sino de alegría, de diversión, a partir de un sueño, a partir de un ratoncito que luego se llamó Mickey Mouse. Hay toda una historia detrás de Mickey Mouse allá en los años 20, en los años 30, que luego se convirtió en toda una saga, en nuevas películas, en parques de diversiones, en libros, en cuentos, en tantas cosas. Si nosotros observamos una gran cantidad de películas que nuestros hijos, que nosotros de pequeños vimos, porque son clásicos, estamos hablando desde el libro de la selva de los setentas, de las Blancanieves, las Cenicientas, de los años 50, de los años 60 y todo lo que vino en los noventas, en los 2000 y en la actualidad, casi siempre los mensajes de Disney en esos dibujos animados traen un mensaje de desarrollo y crecimiento personal. Por ejemplo, Michelle, quiero ejemplificar con dos que son súper clásicos. En los años 90, El Rey León. En los años 2017, 2018, Moana. Pero con toda una saga entre una y otra. Por ejemplo, El Rey León. El Rey León nos deja un gran mensaje de que todo siempre está cambiando, de que todos estamos conectados, de que la ley de la circulación siempre está operando. Me encanta ese mensaje donde le dice Simba, el león pequeñito, a su papá Mufasa. Y mira, Michelle, hace 3 o 4 años que no veo esta película, pero que me inspiró que hiciéramos este podcast a partir de que mi pequeñito de 10 años, Paolo, me dio esta idea y me dijo, me das crédito en el podcast, papá, por eso estoy aquí mencionándolo. Pero en ese libro le pregunta, en esa historia le pregunta Simba a papá Mufasa, ¿y por qué nos comemos a los antílopes? Y dice el papá, estamos todos conectados. Los antílopes nos comen a nosotros cuando morimos y nos convertimos en polvo y alimentamos el pasto que ellos comen. Entonces, si entendemos que todos estamos conectados, aquí hay una gran lección. ¿Por qué le voy a andar haciendo daño al otro? ¿Por qué voy a andar robando al otro? ¿Por qué voy a estarle quitando al otro? Es más, vámonos a algo más común, Michelle. ¿Por qué voy a estar chismeando, intrigando o construyendo maldad a otro? Pues solamente por ignorancia. El Rey León es enorme y también nos habla de la ley de la causa y efecto. Haces bien, siempre recuperas el bien. Haces mal, siempre recuperas el mal. Hay un gran principio bíblico que obvio es de crecimiento personal, en donde dice el Padre, el Maestro Jesús, todo lo que yo he hecho lo pueden hacer ustedes y más rápido y mejor. Bueno, pues como al perder el reino, Simba cuando muere su papá Mufasa, lo recuperó y mejor, más sabio y después de toda una experiencia mientras estuvo en el exilio. Por otro lado, Moana es una película impresionante, sobre todo la primera. Es una película que parte de una isla donde todos hacen lo mismo, donde todos son lo mismo, donde siempre se ha hecho lo mismo, bailan sobre lo mismo, comen lo mismo, trabajan lo mismo, son muy felices, pero el fondo del mensaje es, están en la zona de confort, están conformes. Si todos tienen prohibido algún día ir más allá del arrecife,
qué es el arrecife? Pero no el arrecife. ¿Qué es el arrecife? Es el paradigma, son mis límites. Pero cuando atraviesas el arrecife, cuando te llegas a atrever, vienen las adversidades. Hay que ver la película para ver cuántas maravillosas adversidades en el camino Moana se topa con su conciencia, se topa con dificultades, se topa con tormentas, se topa con pequeñas guerras, pero ella sigue adelante hasta la parte final. Y no vayan a decir los que me están escuchando, ¿para qué me contaste el final? Es el mensaje el que estoy tratando de interpretar. Al final, Moana se enfrenta con el miedo, se enfrenta con sus miedos, se enfrenta con una cara demoníaca, aterrorizante que la ve de frente y cuando hace como que la va a devorar, Moana lo hace con miedo. Y atravesar ese miedo es lo que la permite llegar a la libertad, al siguiente nivel. No les voy a platicar a cuál nivel, pero simplemente tienen que verles una ejemplificación poderosa de cómo cuando encaras al miedo, te das cuenta que el miedo no existe, pero puede existir si le das energía, aceptas la vibración y te devuelves por el terror. Entonces, Michelle, esas dos son un ejemplo de las decenas y decenas de mensajes esotéricos poderosos. No confundan la palabra esotérico con algo malo. Esotérico simplemente tiene que ver con un poco conocido, con oculto, pero no oculto por el ocultismo mismo, sino porque falta la iluminación y la sabiduría para entenderlo. Por eso los grandes libros religiosos sagrados nos dicen, el que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos que vea, porque casi siempre el gran mensaje de la vida viene encriptado, muchas veces reservado exclusivamente para los iniciados, pero también esa palabra no la confundan. Iniciado no es atravesar un rito misterioso, perverso y macabro, es simplemente tener el entendimiento y la guía para saber cómo es lo que tú no sabías cómo es. Para eso somos los coaches, para eso puedes tú tener mentoría, para que quien ya pasó por ahí en nivel de conciencia te diga cómo pasar y puedas llegar al siguiente nivel. ¿Qué puedes agregar tú, Mitch, de esas grandes películas que a ti también te tocó ver de pequeñita? Pues me gusta mucho este podcast porque creo que este tipo de, de películas de Disney está como que muy encapsulada que son películas infantiles. Entonces la verdad es que yo las he visto toda mi vida, nunca las dejé de ver. Y pues la verdad es que a mí me gusta mucho, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de la película Ratatouille, que pues la verdad es que también tiene mucho mensaje, ¿no? O sea, Ratatouille siempre siguió su corazón, en este caso era un ratoncito pero siempre siguió su corazón en sus platillos, en su sueño de ser chef. También, por ejemplo, el Cenicienta. Cenicienta nos da el mensaje que a pesar de que ella pues era maltratada, ella siempre fue muy buena con sus amigos, que eran animalitos, y que al final del tiempo le fue bien. Entonces, pues es también lo que dices tú, ¿no? La ley de causa y efecto. Y pues la verdad es que a mí me gustan mucho y creo que tienen un gran mensaje y que debemos de consumir más este tipo de películas porque también, pues, como hemos platicado, ¿no? O sea, el mercado está lleno de películas que también, pues, no aportan mucho. Entonces, pues, Disney Plus es lo máximo, la verdad. Y mira, el poder educar a nuestros hijos, a nuestros hermanitos, a nuestros sobrinos, a los niños, si eres maestro, con estas películas, pero explicándoles qué significa, la utilidad de verlas es 100 a 1. Me acabo de acordar de otra, Frozen, aquella que dependiendo del país en el que esté se llama una aventura congelada, etcétera. Ahí también la princesa, de momento no recuerdo el nombre, pero la princesa cuando cambiaba de emociones o mejoraba todo o echaba todo a perder. Cuando estaba feliz, todo era vibración hermosa, todo era calor, incluso en el Polo Norte, que creo que es donde estaban, pero cuando estaba enojada todo era frialdad, todo era congelamiento, todo era parálisis. Ahí están los mensajes. Pero ¿qué tal si el adulto me entreno, estudio las reglas de la vida? Yo siempre digo, yo no inventé esto, simplemente lo he aplicado de una manera maravillosa y extraordinaria hacia mis resultados. Yo ahora lo comparto. ¿Qué tal si nos entrenamos y luego en todos lados vemos mensajes y ayudamos a nuestros pequeños a aprender? Me encantó ayer cuando comentaba, ha de haber sido a las 6 de la mañana con mi pequeñito Paolo, sobre las ideas que tenía sobre este podcast y lo primero que me dijo es, papá,
¿ya hablaste del paradigma? Ya, mi amor, ya hablé de eso. Papá, ¿ya hablaste de la ley de lo que haces te hacen? Así le llama él a la de causa y efecto, ya. Y de ahí fuimos construyendo la posibilidad de este podcast. Pero ¿qué hay de fondo en eso? Ya están educados. Porque desde pequeños los orientamos, que en lugar de que vean una película banal y ¡ay, qué linda la princesita! ¿Qué hay de fondo? ¿Qué hay de mensaje? Ahora aplícalo a tu vida y ahí es donde pasas de simple información en la película a transformación de resultados. Mitch, despide nuestro podcast con tu mensaje final. Pues la verdad es que ya les dejamos algunas recomendaciones de películas, La Cenicienta, Ratatouille, El Rey León, pues que le den un vistazo y que lo vean con estos ojos de crecimiento personal y que le saquen todo el mensaje que estas grandes películas tienen. Y pues muchas gracias por verlos.